morí. Y luego volví a vivir. En mi vida anterior, fui Elena Torres, la estrella del grupo artístico militar. Marcos Ibáñez era un joven oficial prometedor del ejército. Éramos la pareja modelo. Todos nos envidiaban. Cuidé de su cuñada viuda por él. Crié al sobrino que dejó su hermano. Incluso adopté a la huérfana de su camarada caído, sin una sola queja. No fue hasta mi 40 cumpleaños cuando la llaga, tejida de mentiras, finalmente reventó. Discutíamos. Él me empujó por las escaleras. Me observó morir con frialdad. Cuando abrí los ojos de nuevo, estaba de vuelta el día en que me pidió firmar los papeles de adopción. Marcos, esta vez puedes criar a tu propio bastardo tú solo. Te mando de vuelta, con techo y comida incluidos. Uno estaba otra vez bajo el viejo algarrobo del complejo militar. Vi llegar el jeep, viste siempre. Marcos bajó, corrió al otro lado y ayudó con cuidado a bajar a una mujer. Una sonrisa fría se dibujó en mis labios. Antes de casarnos, Marcos montaba un buen espectáculo. Habría hecho cualquier cosa por mí. Me daba de comer con su propia mano, me lavaba los zapatos, me abría la puerta del coche cada vez. Pero después de la boda, siempre usaba el trabajo como excusa. Nunca volvió a hacer nada de eso. En mi vida anterior, en esta vida, sentí lástima por él. Mucha gente sentirá lástima por él. Pero yo, desde luego, no seré una de ellas. Y solo voy a destruir todo lo que él valora. Levanté la vista. Vanessa llevaba un vestido largo de flores azul claro. Su pelo, negro azabache, trenzado en una gruesa cola que le caía sobre el pecho. Ni un solo mechón fuera de lugar. Eso la hacía ver aún más fresca, limpia, dócil. Con solo mirarla, cualquiera pensaría que era una mujer sumisa, obediente, que necesitaba protección. En mi vida anterior, sentí lástima por ella. Pensé que había quedado viuda muy joven, que criar a un hijo sola no era fácil. Y como hablaba con voz suave y un aire tímido y delicado, creí de verdad que era fácil llevarse bien con ella. Le di todo lo que tenía, cuerpo y alma, a ella y a su hijo. ¿Y el resultado? Cada vez que había la más mínima fricción entre nosotras, ella se ponía roja de los ojos. Las lágrimas colgaban de sus pestañas. Se mordía él, labios sin decir palabra. Entonces Marcos salía corriendo a acusarme. Elena, Vanessa, lo está pasando mal. ¿No puedes dejarla hacer las cosas a su manera? Es sensible. ¿No puedes cuidar cómo le hablas? Fue su hijo quien rompió mis cosas a propósito. Y yo solo se lo recordé con suavidad. Fue Vanessa quien caminaba por la casa en ropa muy corta. Y yo, con amabilidad, le pedí que fuera más recatada. Fue ella quien cruzó la línea una y otra vez. Esa misma tarde corría el chisme por todo el complejo, que yo, Elena, despreciaba a la cuñada viuda del pueblo por ser una chica de ciudad del grupo artístico, que era cruel y de lengua afilada. Cada vez, después de consolar a Vanessa, él volvía y me abrazaba. Se disculpaba con voz cansada, indefensa. Elena, lo siento. Perdí los nervios contigo otra vez. Solo pensar en mi hermano me duele el corazón. Hazlo por mí. Aguanta un poco más, ¿vale? Esta familia no puede romperse. Le creí. Lo aguanté una y otra vez. Nunca sospeché que pudiera haber algo más, entre ellos que el vínculo de cuñados. Al fin y al cabo, él respetaba tanto a su hermano. Siempre decía que sin el trabajo de su hermano hasta los huesos no existiría el Marcos de hoy. Cuidar de su cuñada viuda y su sobrino era lo correcto y lo justo. ¡Qué excusa tan noble! ¡Qué acto tan conmovedor y devoto! Vi a Marcos soltar la mano de Vanessa. Corrió a coger al niño del coche y luego bajó a la niña, que se agarraba tímida a la falda de Vanessa. La niña que crié con mis propias manos en mi vida anterior. La que al final se puso del lado de sus padres biológicos y me empujó hacia la muerte. Sofía. La estampa perfecta de un padre amoroso y sus hermosos hijos. Una escena familiar feliz y armoniosa.
Mi estómago se revolvió con náuseas violentas. Marcos, tus caras hipócritas me dan asco hasta el alma. Marcos, solo espero que sepas actuar. El espectáculo que viene después también. Debes de ser mi cuñada. Caminé despacio hacia adelante, una sonrisa brillante en mi cara. Marcos soltó la mano de Vanessa al instante y dijo con rigidez: Elena, ¿por qué estás aquí? Mi cuñada ha venido de tan lejos. Claro que tenía que estar aquí. Capté el destello de disgusto en los ojos de Vanessa cuando Marcos soltó su mano y me miró a mí. Vanessa empujó a su hijo Diego hacia adelante. Rápido, saluda a tu tía. Un niño de 7 u 8 años ya sabe cómo son las cosas. Se negó en redondo a llamarme así. Y cuando pensó que nadie lo veía, me lanzó una mirada de puro veneno, un lobezno desagradecido, igual que su madre. Tomé el brazo de Vanessa con calidez y la llevé al complejo. Las miradas de los vecinos se nos pegaron como cola. La viuda dulce y amable, el sobrino listo y fuerte del que Marcos siempre hablaba, por fin habían llegado al complejo. Eso era una gran noticia. Marcos, esta es tu cuñada. Ay, qué guapa es. Se nota que tiene buen carácter, con solo mirarla. La vecina Paloma fue la primera en acercarse, con voz fuerte y cálida. La vecina Rosa también se inclinó, evaluando el atuendo sencillo y el aire recatado de Vanessa. Chasqueó la lengua. Debe de haber sido muy duro criar a 2 niños tú, sola. Hermanita, si necesitas algo, dínoslo. Vanessa levantó la vista en el momento justo. 2 rubores rosados subieron a sus mejillas. Habló con una voz tan suave que casi sonaba tímida. Gracias. Gracias, hermanas. No es nada. Solo me da pena por los niños. Mientras hablaba, atrajo a su hijo Diego hacia ella por instinto. Proyectaba esa imagen de maternidad frágil pero fuerte. Esa pose le ganó otra ronda de simpatía y elogios al instante. Mírala, qué madre tan maravillosa. Solo piensa en sus hijos. Comandante, tiene que cuidar bien de su cuñada y su sobrino. Eso es. Y Elena también tiene suerte, tener compañía de una cuñada tan refinada. La casa va a estar muy animada de ahora en adelante. Me quedé al borde de la multitud, escuchando esos elogios tan familiares. No sentí absolutamente nada. 2. En mi vida anterior fue exactamente así. Todos la adoraban en cuanto la conocían. Cuando supieron que era viuda, las esposas de los militares casi desgastaban un camino hasta su puerta. Intentaban emparejarla, animándola a mirar adelante, a dar otro paso. Cada vez, ella empujaba a su hijo Diego hacia adelante como escudo. Con los ojos llorosos, decía: agradezco su amabilidad, hermanas. De verdad. Pero primero tengo que criar a Diego. Su padre se fue y no puedo dejar que sufra más. Cuando el niño sea mayor, hablaremos entonces. Cada palabra dicha con tanta sinceridad, tan conmovedora, tan sentida. Todos la alababan, la llamaban mujer leal, devota, una joya rara, y luego se volvían hacia mí, a reprocharme. Elena, deberías hacer entrar en razón a tu cuñada. Todavía es joven, no puede vivir así para siempre. Eso es. Vosotras 2 sois cercanas. Quizá a ti te escuche. Cercanas. Hablar con ella. En ese momento sentí como si hubiera tragado hiel amarga. Cada vez que insinuaba el tema, ella me miraba como si le hubiera hecho una humillación indescriptible. Lágrimas en los ojos, mirándome como si la empujara a un pozo de fuego. Y justo entonces, la desaprobación y las acusaciones de Marcos llegaban. Todos me envidiaban. Pensaban que tenía una cuñada dulce y comprensiva que nunca me causaba problemas. Pero, ¿quién podía saber que esa maravillosa cuñada era como una enredadera estranguladora? Enroscándose lentamente, más y más apretada, alrededor de mi marido, drenándome la sangre y sin dejarme ninguna forma de expresar mi sufrimiento. Miré a Vanessa, de pie en medio de la multitud con esa sonrisita serena, absorbiendo cada gota de simpatía y admiración,
Mis uñas se clavaron profundo en las palmas de mis manos. Esta vez le arrancaré esa máscara de la cara. Le haré probar lo que significa desear estar muerta, actuar. Yo también sé hacerlo. Respiré hondo. Mi cara cambió al instante a una sonrisa radiante, perfecta. Me abrí paso entre la multitud, di un paso adelante. Dejé que mi voz sonara clara y cálida. Vanessa, volvamos a casa. Ya lo tengo todo preparado. Caminé y enlacé mi brazo, con el suyo, toda dulzura y cariño. La sentí ponerse rígida por un instante. Mi sonrisa solo se hizo más brillante. Alcé la voz lo suficiente para que todos, alrededor, oyeran. De ahora en adelante, esta es tu casa. No te atrevas a ser tímida. Marcos siempre me dice que una cuñada mayor es como una madre. Dice que debo tratar con el mismo cuidado que a mi propia madre. La náusea, todavía atascada en mi pecho, ni siquiera se había calmado. Cuando Marcos vino a buscarme, casi tropezando consigo mismo, se frotó las manos, puso una cara grave y solemne, y abrió la boca. Elena, hay algo. Lo he estado pensando, y de verdad tengo que hablarlo contigo. Soltó un suspiro pesado. La cosa es que Sofía es la huérfana de mi hermano. Ya has visto la situación de Vanessa. Una mujer criando a 2 niños sola es demasiado duro. Se acercó más, bajando la voz, pero la trama debajo era inconfundible. Estaba pensando que quizá podríamos adoptar a Sofía. Mira, tenemos mejor situación aquí. Y tú tienes un corazón tan bueno. Ahí estaba. El mismo guión exacto de mi vida pasada. Cada palabra envuelta en una capa empalagosa de hipocresía. Levanté la cabeza, forzando la cantidad justa de simpatía y duda en mis ojos. Dejé que el silencio se alargara unos segundos, viendo su mirada cada vez más, ansiosa, antes de asentir despacio. Tienes razón. La niña es inocente. Si es la hija de un camarada caído, es nuestro deber acogerla. En esse instante capté claramente la mirada que passou entre eu e Vanessa, que escuchaba a escondidas cerca. Goteaba alivio y alegría mal disimulados. Bien, bien. Elena, sabía que tenías el corazón más blando. Marcos se emocionó tanto que casi me agarró las manos. Pero fingí alcanzar un vaso de agua y lo esquivé. Presentaré el informe mañana y empezaré con el papeleo. Se movió rápido, como si temiera que cambiara de opinión. Mala suerte para él. Antes incluso de entregar ese informe, todo el complejo militar ya lo sabía. 5. ¿Os habéis enterado? El comandante Ibáñez está adoptando una niña. He oído que es la huérfana de un camarada caído. ¿Qué camarada? No he visto ningún aviso de baja recientemente. Ya han traído a la niña. Tiene 2 años. Cuando Marcos volvió a casa esa tarde, tenía la cara verde. Me agarró del brazo y me arrastró al cuarto de atrás, siseando entre dientes. Elena, ¿qué te pasa en la boca? ¿Quién te dijo que fueras contándoselo a todo? ¿El mundo? Me lo sacudí de encima con fuerza. Mi voz subió, aguda de dolor e indignación. ¿Contándolo? Marcos, adoptar a la hija de un camarada caído. ¿No es una buena acción? ¿Un acto de virtud? ¿Por qué lo escondes? ¿Hay algo turbio en el origen de esta niña? Cállate la boca. Entró en pánico e intentó taparme la boca con la mano. Le aparté la mano de un golpe y salí furiosa al patio. Señalé a Vanessa, que había salido con el alboroto, acunando a Sofía y actuando su papel frágil. Mi voz se quebró con lágrimas, pero se mantuvo cristalina. Entonces, dilo otra vez. Aquí, delante de todos. ¿De quién es huérfana esta niña? De verdad, decidme. Vamos, decidme. Los vecinos ya se habían reunido, susurrando y señalando, ojos llenos de sospecha. Marcos quedó atrapado en el fuego cruzado. Su cara se volvió cenicienta, el sudor le corría por las sienes. Los ojos le iban de un lado a otro. Apretó los dientes. Es la hija de mi hermano, Pablo. ¿Te mentiría yo? Pablo. Una sonrisa fría tiró de la comisura de mi boca.
Ese era el nombre que había estado esperando. ¿Pablo? ¿Marcos? ¿Te refieres a mi marido, Pablo? La multitud se abrió por sí sola. Una mujer dio un paso adelante, con una camisa de algodón azul descolorida, casi blanca de tanto lavarla, su cara desgastada y cansada. Apretaba un viejo bulto de tela entre las manos. Su mirada se clavó, primero en la niña en brazos de Vanessa, luego se cortó hacia Marcos. ¿Cómo es que yo nunca supe que mi marido, Pablo, tenía una hija fuera del matrimonio? Silencio total. Los ojos de todos se abrieron como platos. Cuando Marcos vio a la mujer al frente de la multitud, su cara se puso blanca como hueso, los labios temblando. Hermana, cuñada, ¿cómo? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Esto, tartamudeó, incapaz de producir una sola palabra de defensa. Bajé la cabeza en el momento justo, dejando que mis hombros temblaran ligeramente, y solté un sollozo suave. Para todos los que miraban, parecía devastada, destrozada por la traición, demasiado dolida para hablar. Solo yo sabía la verdad. Estaba luchando con todas mis fuerzas para no dejar que la sonrisa se me escapara en la cara. 6. En mi vida pasada, confié demasiado en él. Nunca sospeché que mentía. Así que, nunca investigué si Pablo de verdad tenía una hija. Pero en esta vida, lo primero que hice después de renacer fue mandar aviso. Rastreé a la verdadera esposa de Pablo y le dije que su marido podía tener una hija huérfana por ahí. Le rogué que viniera a comprobarlo por sí misma. Al principio, se negó a creerlo. Me llamó loca. No discutí. Solo le envié dinero para el viaje y le pedí que viniera a echar un vistazo. Llegó ayer. La instalé en silencio en la casa de huéspedes, solo esperando el momento de entregar este regalo cuidadosamente preparado a esa pareja de serpientes. Cite. Marcos se quedó quieto de repente. Se volvió hacia Marta con una mirada de profunda tristeza y soltó un suspiro largo y pesado. La niña. Mi hermano la encontró. Me la confió personalmente. Antes de irse a su misión, su voz llevaba justo el ahogo necesario en los bordes. Dijo que la encontró en la carretera, casi congelada. Se le ablandó el corazón, así que la trajo. Iba a hacer el papeleo de adopción en cuanto terminara la misión. Pero, ¿quién podía saberlo? Hizo una pausa en el momento justo, los ojos enrojecidos. ¿Quién podía saber que iba a morir en el cumplimiento del deber? Lo he pensado una y otra vez. Marta, ya estás luchando para salir adelante, sola. Añadir otra niña a tu carga ¿no sería solo más peso cuando ya te estás ahogando? Fui el hermano de Pablo en las buenas y en las malas. No puedo quedarme mirando cómo su familia se hunde. Así que pensé que nuestra situación era lo bastante buena. ¿Por qué no adoptarla nosotros? Sería cumplir uno de los últimos deseos de Pablo y darle a esta niña una oportunidad de vivir. Este llamamiento sincero y sentido empezó a convencer de nuevo a la gente alrededor. Murmuraban entre ellos, cada vez más convencidos de que Marcos actuaba de verdad por bondad de corazón. Vanessa abrazó rápido a la niña y asintió de acuerdo. Las lágrimas le caían en una cascada constante. Eso es. Marcos actúa por pura bondad. Es toda culpa mía. Soy inútil. No puedo manejar a 2 niños sola. Eso es lo que ha forzado a Marcos a esta medida desesperada. Marta, Elena, lo siento tanto. Esto es todo culpa mía. Vi actuar su pequeño dueto, uno cantando en armonía con el otro. Una risa fría se me formó en el pecho. La mejor parte todavía estaba por llegar. Marta parecía conmovida por la súplica. Levantó una mano para secarse la esquina del ojo, la voz espesa de emoción. ¿Así que es eso, entonces? Sí, estoy dispuesta a acoger a esta niña. Miró con calidez a Sofía en brazos de Vanessa y extendió la mano, queriendo coger a la niña. Buena niña, no tengas miedo. De ahora en adelante, soy tu madre. Vanessa se echó atrás por instinto, la voz rígida. Hermana, ya tienes bastante en tu plato, quizá no deberías. No importa lo duro que sea, la criaré bien hasta que sea adulta.
Ya has sufrido demasiado, no podría añadirte esta carga. Marta la cortó, extendiendo la mano hacia Vanessa con una resolución inquebrantable. Vanessa miró a Marcos, sin ayuda. Marcos se quedó congelado en el sitio, igual de perdido, sin saber qué hacer. 8. El líder finalmente tomó la decisión final. Su tono no admitía discusión. Ya que la niña fue recogida por el camarada Pablo, es justo y correcto que la esposa de Pablo se la lleve a casa a criar. Eso honra los deseos del camarada Pablo. Este asunto queda resuelto. En el momento en que esas palabras cayeron, Vanessa pareció perder toda la fuerza del cuerpo. Soltó un grito lastimero y, sin previo aviso, se lanzó directamente a los brazos de Marcos. Los hombros temblando con violencia, sollozando como si el corazón se le hubiera partido. Marcos, por instinto, la envolvió con los brazos. Su palma le daba palmaditas en la espalda en movimientos calmantes, murmurando bajitos susurros tranquilizadores. No llores. Que la niña se vaya con Marta es lo mejor. Lo mejor. Pero este gesto demasiado íntimo, uno que cruzaba la línea de lo apropiado entre cuñados, hizo al instante que todos los familiares cercanos intercambiaran miradas extrañas, cómplices. El aire se espesó de escrutinio silencioso y desprecio callado. La frente del líder se frunció en un nudo apretado y soltó una tos pesada, elocuente. Solo entonces Marcos volvió en sí de golpe, como si le hubiera sacudido una descarga eléctrica. Empujó a Vanessa lejos de él con tanta fuerza que ella tropezó hacia atrás, casi perdiendo el equilibrio. Su cara se puso roja, carmesí. Las manos y los pies parecían no saber a dónde ir, nervioso. Balbuceó una explicación al líder y a la multitud. «Comandante, por favor no me malinterprete. Vanessa está solo, está demasiado dolida, ha perdido el equilibrio un momento». Aunque nadie dijo otra palabra en voz alta, esas miradas cómplices se clavaron en Marcos como agujas, haciéndole el corazón latir con inquietud. En poco tiempo, los susurros sobre la relación fuera de lo normal entre Marcos y Vanessa se habían extendido en silencio a cada rincón del complejo. 9. La noche se hizo profunda, y el complejo por fin quedó en calma. Marcos volvió, arrastrando los pies, pesados. El agotamiento y la irritación grabados con claridad en su cara. Me vio sentada junto a la cama, y se acercó, buscando mi mano, la voz seca, mientras intentaba explicarse. «Elena, te has equivocado hoy. Es culpa mía. Debería haberlo hablado contigo. Antes». Levanté una mano para alisarme el pelo, esquivando su contacto sin esfuerzo. Levanté la cabeza, y en la cara logré hasta reunir una sonrisa suave, comprensiva. «Marcos, no digas eso. Lo entiendo». Mi voz salió suave y tierna mientras lo miraba directo a los ojos. «Creo que no hay nada entre tú y Vanessa. Al fin y al cabo, es la esposa de tu hermano más querido. Es justo que la cuides. ¿Cómo podría dudar de ti jamás?» Las palabras hermano más querido rodaron de mi lengua con un peso deliberado. Todo el cuerpo de Marcos se puso rígido, casi imperceptible. Apartó la mirada y, en el fondo de sus ojos, brilló un destello de pánico que no pudo esconder del todo. Abrió la boca como para decir algo. Justo entonces la puerta se abrió de golpe. Vanessa estaba en el umbral, los ojos rojos e hinchados, el pelo un poco despeinado. Nos vio a los dos dentro, sobre todo la postura de Marcos, inclinado hacia mí. Un destello de celos le cruzó los ojos antes de quedar rápido ahogado por una marea aún mayor de lágrimas. «Marcos, lo siento. No quería interrumpiros a los dos». Las palabras de Marcos se cortaron a media frase. Un destello de fastidio por la interrupción le cruzó la cara, pero quedó rápido eclipsado por algo más parecido, a la angustia por ella. Reí con frialdad por dentro. Momento perfecto. Pero en la superficie no era más que atenta, tanto que hasta tomé la iniciativa de empujar a Marcos hacia la puerta. «Ve. Tu hermana debe de estar aterrada después de hoy. Necesita a alguien que la consuele». Él finalmente soltó un suspiro resignado. «Vanessa, debe de estar sacudida. Voy a ver cómo está
y vuelvo enseguida. En el momento en que salió, cerré la puerta con llave detrás de él. 10. El primer día que Marcos se fue a su misión, mi cuarto quedó reducido a una zona de desastre total. Obra de Diego. Papel de cuaderno destrozado esparcido por todas partes. La sábana embadurnada de crema facial. Mi bolígrafo, roto, y el propio Diego, de pie sobre una camisa nueva que acababa de terminar de hacer, sonriéndome con una arrogancia total y desatada. En mi vida pasada, me contuve por el bien de Marcos. En esta vida, al diablo con contenerme. Sin pensarlo 2 veces, me di la vuelta. Agarré el plumero de detrás, de la puerta, cargué contra él y lo hice restallar directo a sus piernas, mientras pataleaba. El niño soltó un chillido como un cerdo al que degüellan. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Diego, hijo mío? Vanessa entró chillando en el cuarto, protegiendo al niño detrás de ella, evaluando el caos a nuestro alrededor. Las lágrimas le llegaron justo a tiempo, mientras se lamentaba ante los vecinos que habían corrido con el ruido. Hermana Elena, ¿qué estás haciendo? Marcos acaba de irse, y ya no puedes soportarnos aquí. Si tienes un problema, desquítate conmigo. No pegues a un niño. Sé que no te gusto, pero la niña, digo el niño, es inocente. Lloró como una flor empapada de lluvia, como si hubiera sufrido la mayor injusticia del mundo. Observé su actuación magistral, y lo absurdo de todo me hizo reír a pesar de la rabia. Antes de que pudiera terminar, levanté la mano de repente. Un bofetón. Un golpe seco y cortante atravesó su sollozo como una cuchilla. Todos se quedaron paralizados. Nadie esperaba que yo, siempre tan dócil, golpeara primero. Vanessa se llevó la mano a la mejilla, mirándome sin poder creerlo. No le di ni un segundo para recuperarse. Me adelanté, los ojos ya, llorosos, gesticulando hacia el destrozo a nuestro alrededor. Mi voz temblaba de rabia apenas contenida mientras me dirigía a la multitud. Estáis todos aquí justo a tiempo. Entrad. Entrad y ved el fino trabajo de él. Precioso hijo de Vanessa. Esta no es la primera vez. Me seguía diciendo. Es solo un niño. Lo tragué una y otra vez. Incluso la aparté a un lado con educación más de una vez. Le pedí que controlara al niño. ¿Y qué me dijo? Me giré de golpe, señalando directamente a Vanessa, imitando su tono de desprecio. Dijo, mi hijo es de la sangre de la familia Ibáñez. ¿Qué importa si rompió algunas de tus cosas? Eres una forastera. Vais a depender de nosotros dos para salir adelante en el futuro. Las palabras cayeron como una granada. Un jadeo colectivo recorrió a los presentes. Eso fue cruel. Eso cortó hasta el hueso. La cara de Vanessa se puso blanca. Chilló en protesta. «Estás mintiendo». «Yo nunca dije eso. Elena, me estás calumniando. Esta es la primera vez». Se dio cuenta demasiado tarde. Su mano voló a su boca. «Ah, la primera vez». Los ojos de los vecinos se fijaron en Vanessa. Ella cambió por completo, ahora, llena de desprecio y escrutinio. Cielo santo, parece tan gentil y dulce. Pero es así de calculadora. Y de verdad le enseña a su hijo a comportarse así. Absolutamente cruel. Mira lo que ese niño le hizo a este cuarto. Pobre Elena debe de estar destrozada. No me extraña que Elena perdiera los nervios. La han empujado al límite. Alguien murmuró en voz baja. Ah, Elena es todavía joven y de piel fina contra. Alguien así. No tiene ninguna oportunidad. Bajo la lluvia de dedos señalando y susurros, la cara de Vanessa pasó del blanco al verde. Temblaba entera, incapaz de encadenar una sola frase coherente. 11 Marcos volvió cansado del viaje, antes incluso de dejar el equipaje. Vanessa lo arrastró a su cuarto, con los ojos rojos y lágrimas. En 15 minutos, Marcos salió con una expresión oscura y abrió de una patada la puerta de nuestro dormitorio. Elena, su voz ardía de rabia. En el mes que he estado fuera,
¿Qué demonios has estado haciendo? Diego es solo un niño. ¿Cómo pudiste levantarle la mano? Y, Vanessa, no importa lo que hiciera mal, no tenías derecho a ponerle un dedo encima. Me estaba cepillando el pelo frente al espejo, viendo su interrogatorio, santurrón reflejado en el cristal. El corazón se me sintió como hielo. Casi quise reír. Me di la vuelta despacio, no dije nada, agarré el plumero y lo hice restallar directo hacia él. Ese plumero llevaba preparado exactamente para este momento. Elena, ¿te atreves a golpearme? ¿Y si lo hago? Alcé la voz con fuerza, asegurándome de que todo el patio oyera. Marcos, tienes el descaro de preguntar ¿qué he hecho? ¿Por qué no le preguntas a tu preciosa cuñada y a su querido sobrino qué han hecho ellos? Lo primero que haces al volver a casa no es entrar en tu propio cuarto, es correr al de tu cuñada a escuchar sus chismes. ¿De quién eres marido, exactamente? Mis palabras cayeron como un cucharón de agua fría en una olla de aceite, hirviendo. Una ola de jadeos ahogados y murmullos brotó desde fuera. La cara de Marcos se puso carmesí. Ladró. Elena, ¿qué tonterías estás soltando? Solo estaba comprobando cómo estaban. ¿Yo diciendo tonterías? Di un paso adelante, cerrando la distancia, mirándolo fijo. Las lágrimas brotaron en el momento justo. ¿Saliste o no saliste de su cuarto hace un momento? ¿Viniste o no viniste directo aquí a interrogarme? En el momento en que Vanessa llora, te crees todo lo que dices sin pensarlo 2 veces. Ni siquiera me preguntaste una sola vez por qué. Hice lo que hice, Marcos. ¿Dónde está exactamente tu corazón? Mi voz se quebró de lágrimas y desesperación. Cada palabra cayó como un martillo sobre los corazones de todos en el patio. Todos los ojos iban de uno a otro entre nosotros 3. Las miradas cargadas de complejidad, desdén, curiosidad y la inconfundible emoción de presenciar un espectáculo. Marcos se retorció bajo el peso de esas miradas. Cada palabra que dije le tocó un nervio. Su cara ardía de humillación. En un arrebato de rabia, se lanzó hacia adelante, agarrándome para hacerme callar. ¿No has montado ya bastante espectáculo? Vi mi oportunidad. En el instante en que su mano me rozó, me dejé caer atrás, golpeando fuerte contra el suelo. Fue una caída sólida y convincente. El sonido solo bastaba para hacer que cualquiera se estremeciera. Levanté la cabeza al instante, las lágrimas corriendo por mi cara en ríos constantes. Mi voz se hizo pedazos de desesperación mientras lo señalaba, y sollozaba. Marcos, tú me empujaste por tu cuñada. Me pusiste las manos encima de... ¿Verdad? Esa fue la chispa que encendió todo. Dios mío, de verdad lo hizo. ¿Qué clase de comportamiento es este? Empujar a su propia esposa por su cuñada. Siempre pensé que algo iba mal entre esos dos. Nunca sabes de verdad lo que pasa a puerta cerrada. Marcos se quedó mirándome en el suelo, luego a los vecinos que señalaban y susurraban a su alrededor. El pánico le inundó la cara. No pudo hablar para salir de esta. No usé ninguna fuerza. Ella se cayó sola, pero para entonces nadie creyó ni una palabra. Después de ese día, me mudé directo al dormitorio de una compañera de actuación en el grupo artístico. No tenía ninguna intención de volver jamás. Marcos entró en pánico. Venía a bloquearme el paso una y otra vez, con esa expresión culpable e hipócrita, reciclando las mismas disculpas huecas. Elena, perdí la cabeza ese día. Fue toda mi culpa, pero no quería empujarte. Fue un accidente. Vanessa y el niño ya saben que se equivocaron. ¿Puedes perdonarlos, por favor? Ni siquiera abría la ventana del dormitorio. Su voz se filtraba por las paredes y yo la trataba como el ladrido de un perro callejero. Pronto llegó el día de la proyección de cine al aire libre de la base militar. El campo de desfiles bullía de ruido y emoción. Me senté en un rincón, observando con frialdad. Efectivamente, vi a Marcos y Vanessa escabullirse de la multitud, uno tras otro, silenciosos como sombras. Una sonrisa fría se me formó en el corazón. El momento
Era el correcto. Me levanté al instante, arreglando en mi cara justo la cantidad correcta de preocupación. Recorrí la multitud con la vista. Encontré a algunos de los camaradas más cercanos de Marcos, hombres de buena reputación, y deliberadamente invité a 2 funcionarias de la Federación de Mujeres que estaban viendo la película. Caminé hacia ellos, la voz cargada de urgencia e impotencia. Hermano, camarada, hermana Jiménez, siento de verdad interrumpir su película. ¿Podrían venir conmigo a mi casa? Marcos ha estado muy mal últimamente por asuntos familiares. Acabo de verlo volver con su cuñada otra vez. Me temo que empezarán a discutir por mi culpa, en cuanto oyeron que era sobre mediar en una disputa familiar. Un asunto privado, que concernía al hogar del comandante nada menos, se sintieron incómodos pero no pudieron negarse. Me siguieron hacia los pabellones familiares. Treche, cuanto más nos acercábamos a mi fila de casas de un solo piso, más silencioso se volvía todo alrededor. Solo el débil diálogo apagado de la película llegaba desde la distancia. Entonces, de repente, un gemido extremadamente anormal, ahogado y ambiguo, mezclado con el crujido urgente de un somier, se filtró en fragmentos rotos desde la puerta que no se había cerrado del todo. Los 2 jóvenes camaradas que nos seguían se detuvieron en seco. Sus caras cambiaron a expresiones de pura incomodidad y vergüenza. Intercambiaron miradas, atrapados entre avanzar y retroceder. Las 2 mujeres de la Federación se pusieron serias al instante. Tenían suficiente experiencia para saber exactamente qué significaban esos sonidos. Mi cara se puso pálida al instante. Mi cuerpo se tambaleó. Respiré hondo varias veces, como reuniendo cada gota de fuerza que me quedaba. Y entonces me lancé hacia adelante. Un golpe. Abrí la puerta de par en par. La escena dentro era absolutamente obscena. Las figuras se levantaron de la cama, presas del pánico, tirando frenéticas de la manta para cubrirse, mientras un olor rancio y nauseabundo saturaba el aire. ¿Quién más podía ser sino Marcos y Vanessa? Miré la escena que en mi vida anterior me habría destrozado el corazón en 1000 pedazos, pero ahora solo sentía un odio frío y ardiente y una satisfacción sombría. Las lágrimas brotaron al instante, pero eran por la mujer tonta que había sido en aquella vida pasada. Lo señalé, la voz fracturada y temblorosa, cada palabra goteando sangre. Marcos, ¿cómo puedes mirar a la cara a tu hermano muerto? Si querías tanto a tu cuñada, ¿por qué no te casaste con ella desde el principio? ¿Por qué te molestaste en engañarme, en arruinarme? ¿Por quién me tomaste? La última frase salió como un grito crudo, cargado de agravio y desesperación. Sin fin, la directora Jiménez, de la Federación de Mujeres, temblaba de furia. Lo señaló a los 2 dentro, ahogándose en vergüenza y humillación, y su voz fue más dura de lo que jamás la había oído. Marcos, Vanessa, sois absolutamente desvergonzados. Habéis deshonrado el uniforme que lleváis. Habéis corrompido la moral de toda esta unidad. Katos, antes de que el escándalo de Marcos y Vanessa, sorprendidos en el acto, hubiera siquiera empezado a asentarse, otra bomba estalló. Marta volvió, pero esta vez fue directa a los mandos del departamento político. Su cara ya no llevaba el dolor y la indignación de antes. Era fría, dura como piedra. De pie ante los mandos reunidos, su voz era baja, pero cada palabra caía como un martillo sobre el corazón de todos los que la oían. Camaradas mandos, estoy aquí para informar de algo. Esa huérfana, que el comandante Ibáñez me hizo reclamar como suya, no es una bebé abandonada que encontró. Es la hija ilegítima de Marcos y Vanessa. La oficina quedó completamente en silencio. La expresión de cada mando se congeló sólida. Me encontré con mi prima, que trabaja en el hospital. Hace unos días, me dijo, que hace 2 años oyó personalmente a Vanessa y a Marcos hablando de ello. En el momento en que esto salió a la luz, los pabellones familiares estallaron. Dios mío, entonces la niña de verdad es de ellos. Solo llevan 3 años casados. Eso significa que cuando se casaron,
No me extraña que tuviera tanta prisa por reclamarla. Necesitaba legitimar a su hija bastarda. Increíble la profundidad de su trama. Cada inconsistencia que había desconcertado a la gente antes ahora tenía su respuesta. Una vez que el revuelo se calmó, acompañé a Marta fuera del complejo militar. 15. Cuando llegamos a un lugar tranquilo, me detuve y le dije con gratitud genuina: Marta, de verdad te debo esta vez. Gracias por estar dispuesta a ayudarme. Marta agitó la mano, quitándole importancia, con una sonrisa amarga pero comprensiva. La mirada de alguien que había pasado por el fuego y salido por el otro lado. No hace falta que me des las gracias, hermana. Las mujeres ya lo tenemos, bastante difícil en este mundo. He probado la amargura de ser engañada. No podía soportar verte caminar hacia el mismo pozo de fuego. Ayudarte es como ayudar a la mujer que fui yo. Hizo una pausa, la mirada perdida a lo lejos, y bajó la voz, teñida de miedo y lástima persistentes. En este mundo no son solo las hojas abiertas las que devoran a la gente. Son los cuchillos suaves de los más cercanos. Si no te hubiera ayudado, me temo que te habrían roído hasta el hueso. Y al final, no habría quedado ni una sola alma para hablar por ti. Sus palabras cayeron como una piedra lanzada en un lago quieto, mandando ondas por todo mi corazón. Tenía razón. En mi vida anterior, ¿no me habían engañado tan por completo que pagué con la vida? 16. La sala de visitas de la prisión. El oficial, una vez orgulloso y con espíritu, ahora estaba sentado con uniforme de preso, sin afeitar, los ojos turbios, vacíos. Nada más que una cáscara hueca de ruina decaída. Me senté en silencio frente a él, la mirada barriendo con calma cada detalle de su caída. El corazón, un páramo helado de indiferencia. El silencio se estiró entre nosotros hasta que el tiempo de visita casi terminó. Entonces me incliné hacia adelante un poco, la voz bajando a apenas un susurro. Marcos, Diego también es hijo tuyo, ¿verdad? Solo una frase ligera como una pluma. La cabeza de Marcos se disparó hacia arriba. Sus pupilas se contrajeron con violencia, inundadas de shock absoluto e incredulidad total. Me miró como si viera por primera vez. Sus labios temblaron con violencia, pero no salió ningún sonido. Su reacción lo decía todo. Entonces, en el siguiente segundo, se lanzó contra la ventana de hierro. Sus dedos huesudos se aferraron a los barrotes de metal frío, alcanzándome toda la cara contorsionada. Un rugido ronco y gutural le desgarró desde el fondo de la garganta. Fuiste tú. Planeaste todo esto, ¿verdad? Desde adoptar a la niña, hasta pillarme en la cama. Todo fuiste tú. Me arruinaste, Elena. Tú. Su voz era maníaca y desesperada, y atrajo la atención del guardia cercano. Preso 678. Cálmese, retroceda. El guardia ladró con dureza, moviéndose para contenerlo. A Marcos lo apartaron a la fuerza, pero sus ojos permanecieron clavados en mí, ardiendo de odio, enloquecido y confusión. Tuve mi confirmación final. La última onda de emoción que quedaba de mi vida anterior se asentó por completo. Así que había empezado tan pronto. Había sido una completa tonta desde el mismísimo principio. Me levanté despacio. No volví a mirarlo. No dije otra palabra. Detrás de mí, sus gritos ahogados y rebeldes se desvanecieron en nada. Salí caminando con pasos firmes y regulares, un pie tras otro, avanzando sin dudar. 17. Marcos despertó con un dolor de cabeza agudo y el ardor ácido del desinfectante, quemándole las fosas nasales. Lo que lo recibió fue un techo gris de cemento, un espacio estrecho y barrotes de hierro fríos e inflexibles. ¡Qué prisión! ¿Cómo podía estar aquí? Se suponía que fragmentos de recuerdos caóticos le inundaron el cráneo como una presa rompiéndose, pillándola en la cama con otro hombre. La desgracia pública total, el consejo de guerra militar, la larga sentencia sofocante, y más atrás, más profundo aún, Elena cayendo por las escaleras, la sangre manchando el suelo de carmesí. No, imposible.
Esto tenía que ser una pesadilla. Un rugido gutural le desgarró la garganta mientras estampaba los puños contra los barrotes de hierro. Las esposas chirriando contra el metal en un chillido enfermizo. «Déjenme salir. Esto no es real. ¿Cómo puedo posiblemente estar aquí?» «Elena, Elena, sal aquí». El forcejeo violento y los gritos enloquecidos atrajeron a los guardias. Número 678. «Cálmese. Retroceda ahora». Marcos no oyó ni una palabra. Los ojos inyectados en sangre, consumido por completo por el shock abrumador del renacimiento y el peso aplastante de una sentencia sin fin. Se lanzó contra la puerta de la celda una y otra vez, desesperado por hacer pedazos esta pesadilla. Número 678. Esa es su primera advertencia. Cuando la advertencia resultó inútil, la respuesta fue rápida y clínica. Una reducción, seguida de un sedante potente, un líquido helado empujado en las venas, y la fuerza salvaje le drenó del cuerpo como agua entre dedos agrietados. Marcos se desplomó, y justo antes de que la conciencia se le hundiera en la oscuridad, todo lo que quedó fue un terror sin límites, y una incredulidad profunda hasta los huesos. Una semana después, Marcos se acurrucó en su litera, mirando fijo la pared con ojos huecos y vacíos. Días negándose a comer, gritando hasta que la garganta le falló, luchando hasta que el cuerpo se le rindió. Le habían drenado hasta la última gota de fuerza. Y por fin lo habían forzado a aceptar esta verdad brutal. Estaba de vuelta en el momento de su ruina total, atrapado tras las rejas. Y Elena, esos ojos suyos eran demasiado calmados, nada parecidos a la Elena gentil, casi tímida, que había estado en la oscuridad todo el tiempo. Un pensamiento aterrador y absurdo se le abrió paso a la fuerza en la mente. ¿Podría ser que Elena también? El pensamiento lo sumergió en un baño de hielo, un frío que se le filtró hasta la mismísima médula. Si eso era cierto, entonces cada uno de sus planes, desmoronándose, tenía perfecto sentido, la única explicación que encajaba. Y después de la ola inicial de pánico llegó un sentido de claridad enfermo y retorcido. Sí, esa era la única forma de explicar cómo se había convertido en otra persona de la noche a la mañana. Cómo había tendido cada trampa con precisión quirúrgica, orquestando su destrucción completa y total. Sus pensamientos derivaron sin control, flotando hacia atrás, a un pasado distante. De vuelta a Vanessa. Era cierto, desde el mismísimo principio la había amado. La chica de al lado, siempre tan gentil, tan suave, tan necesitada de protección. Había soñado en secreto que, en cuanto se hiciera alguien, volvería a casarse con ella, pero nunca esperó que su hermano, el callado, el que apenas hablaba, el que solo sabía trabajarse los dedos hasta el hueso para ponerle comida en la mesa, un día se pusiera rojo de cara y tartamudeara. «Marcos, a mí, me gusta Vanessa, quiero casarme con ella». En ese momento, sintió como si el cielo se hubiera derrumbado. Este era su hermano, el que lo había criado con sus propias manos, el que había soportado toda dificultad imaginable por él. ¿Cómo podía competir con su propio hermano? Así que eligió dejarla ir de la forma más estúpida y dolorosa posible. Encontró a Vanessa y le dijo: «Vanessa, me gustas. Quiero casarme contigo. ¿Me aceptarías?» La noche de su boda, se emborrachó hasta caer estupefacto. A través de las paredes desde la cámara nupcial de su hermano al lado, oyó los sollozos y acusaciones ahogados de Vanessa. «¿Por qué? ¿Por qué eres tú, Pablo?» Marcos dijo que le gustaba yo. Dijo que quería casarse conmigo. El alcohol y años de anhelo reprimido y retorcido lo tragaron entero. Irrumpió. Todo lo que vino después se salió de control por completo. Caos, respiraciones, entrecortadas, lágrimas y su hermano desmayado en el rincón, ajeno a todo. Cuando llegó la mañana, un océano de culpa y vergüenza lo ahogó. Huyó como un cobarde, sin atreverse jamás a mirar a su hermano a la cara otra vez.
o a la cara manchada de lágrimas de Vanessa, hasta que llegó la noticia de que su hermano había muerto en un accidente. La culpa aplastante lo golpeó de golpe. Dijo que él era la raíz de todo. Había destruido la felicidad de Vanessa y de forma indirecta, había matado a su hermano. Así que vertió cada gota de compensación y culpa en Vanessa y en la niña que creía la huérfana de su hermano, sin darse cuenta ni una vez de que la niña era prueba de su propio pecado. Los barrotes de hierro estaban fríos. Marco se acurrucó sobre sí mismo, soltando un sonido mitad sollozo, mitad risa. Así que había empezado tan pronto. Un paso en falso, y luego otro y otro. En su vida pasada había consentido a Vanessa por culpa. Había engañado y helado a Elena con su crueldad. Y al final, todo eso le había comprado esto. Un renacimiento, tras rejas de hierro. Karma. Todo esto era karma.